José Ignacio Artillo y Elisa Rodríguez, que nos van a trasladar todo lo que saben y nos van a motivar para que queramos construir comunidades de práctica. Así que, al escenario. La pista es vuestra. Venga, Elisa. Va aquí bien, ¿no? ¿Tengo que darle? Sí, está bien. Bueno, hola. Pues casi con el tiempo que nos hemos quedado y después de que llevamos toda la mañana aquí, yo casi voy a comentar 3 ocurrencias y un tráiler. Y yo creo que con eso podemos cerrar casi. 3 cosas iniciales como partida, ¿no? Una, estaba pensando que tenemos pocas oportunidades. Bueno, yo estoy aquí, lo habíamos preparado en plan Pimpinela, Elisa y yo, somos el numeroso equipo del programa La Colaboración Expandida. No nos da tiempo a hacerlo en plan Pimpinela, entonces esto es un ejercicio de ventriloquía. En realidad es ella quien habla y yo a quien le toca estar aquí delante vuestra. Tenemos pocas oportunidades de nombrar a gente y quería empezar por ahí porque nombrar no solamente agradecer, sino también es conocer. Al nombrar a la gente que está en un entramado de un programa, se conoce el lugar que ocupa el programa. Entonces yo en principio me gustaría empezar a nombrar y agradecer a la dirección del IAP, a la subdirección, a los compañeros que han aprovechado para irse. Tendré que decirlo otra vez, si no. A los compañeros de otros programas, Javier y Pepa, de Innovación y Gestión del Conocimiento, gracias al diálogo implícito que hay en muchos casos, aprendemos a definir cosas. A los compañeros y compañeras del IAP, que hacen posible que nosotros, Elisa y yo, tenemos para adelante con este programa, Rafa, Silvia, Mariló, Chari, Rosa, y a las personas con las que hemos estado hablando en el desayuno, que nos conocemos de los proyectos de comunidades de práctica, que están aquí, a Fátima, a Vicky, a Bea, a Esther, Cintia, bueno, a todos los que hemos estado hablando, y a sus jefes. ¿Y por qué nombro todo esto? Porque ahí aparece un concepto que a mí me parece súper interesante, pero pocas veces definido, que es el de ecosistema. El ecosistema es el que hace posible que las cosas tengan impacto. Una acción formativa, si no activa a todos los elementos del ecosistema, tiene un impacto muy reducido. Y los ecosistemas tienen leyes internas de funcionamiento, leyes que hacen sostenibles los procesos. Cualquier ecosistema biológico necesita del funcionamiento de unas leyes de cooperación, de diálogo, comunicación y de flujo, que si no está activo todas esas partes del sistema, probablemente ese ecosistema biológico se vendrá abajo. Igual sucede con el conocimiento, no basta con nombrar al ecosistema, sino que hay que activar las leyes internas que hacen posible que el ecosistema funcione. Esto que yo he descrito es un ecosistema. Cuando empezamos con las comunidades de práctica, nuestro programa se llama La Colaboración Expandida y trabajamos temas de comunidades de práctica. Hoy vamos a hablar poco de esto porque casi no nos da tiempo, pero bueno. Cuando empezamos con este programa empezamos con el sueño loco de que las comunidades de práctica van de abajo arriba y empiezan en las necesidades de un grupo de compañeros que quieren juntarse para compartir conocimientos, pensar juntos y definir soluciones para sus proyectos y para su entorno. Al poco tiempo descubrimos que estábamos cayendo en una incoherencia dentro de la administración pública, porque la mayoría de las iniciativas surgen de arriba a abajo. Y en aquel momento entonces dijimos que probablemente teníamos un problema que era nuestro y no de la gente, un problema de carácter metodológico. Las comunidades de práctica pueden surgir de abajo arriba
y también pueden surgir de arriba a abajo que probablemente funcionen mejor, y el desafío metodológico para nosotros es desarrollar herramientas que le permitan a las personas apropiarse de aquello que decidieron sus jefes. Es un desafío metodológico, pero el desafío metodológico consiste en poner esas herramientas sobre la mesa. Bueno, esto es la primera parte la primera ocurrencia que quería decir a raíz de lo que estaba viendo, ¿no? La importancia de un ecosistema en cualquier proceso de formación que se quiera significativo y de que funcione ese ecosistema. Montar un curso no es activar un ecosistema. Activar un ecosistema conlleva otra serie de elementos. Esa es la primera. La segunda cosa que pensaba en el poco tiempo que nos queda, y intentando aliviar la espera que lleváis aquí tanto tiempo escuchando cosas, la segunda cosa, me acordaba de una frase de un psiquiatra, de Oliver Sacks, que decía que dentro de cualquier persona hay muchas historias diferentes pugnando por salir, compitiendo entre ellas por salir y manifestarse y hacerse visibles. Y que en cualquier persona, y traduzcámoslo a cualquier organización, lo importante es que esa cantidad de historias, de relatos que están pugnando por salir y hacerse visibles, algunas veces frente a las otras, convivan en armonía entre ellas. Y que al manifestarse dejen el hueco suficiente como para que se cree una dinámica de aprendizaje que permita definir los contornos para que quien te vea desde fuera te vea con claridad y sepa exactamente de qué se le está hablando. Yo creo que cualquier organización sucede lo mismo. Lo pensaba mientras escuchaba a mis compañeros. En el IAP hay muchas historias pugnando por salir. Lo importante es que convivan con armonía entre ellas y se manifiesten con contornos nítidos. Esa es la segunda historia en la que estaba pensando mientras escuchaba esto. Y la tercera tiene que ver con la inteligencia artificial que conectaba antes, con la que empezamos, conectar con la inteligencia artificial. Si tenemos todas las respuestas, que parece que la inteligencia artificial nos da todas las respuestas, ¿cuál es el papel, cuál es el rol de los procesos formativos, cuál es el rol de los docentes, cuál es el rol de los grupos, si ya tenemos todas las respuestas? Y ahí me acordaba de un poeta, ya sabéis, algunas que en nuestro programa nos inspiran algunas cuestiones poéticas. Me acordaba de Rilke, que escribió una cosa que decía alguien que quería ser poeta y le preguntaba cómo puedo empezar, y le decía: ame las preguntas como cuartos oscuros en los que demorarse hasta que sus ojos se acostumbren a la oscuridad. Si tenemos todas las respuestas, probablemente el tiempo que tenemos que dedicarle ahora es a construir bien las preguntas. Porque si seguimos haciéndole a la inteligencia artificial las mismas preguntas que nos hacíamos antes, probablemente estaremos haciendo preguntas de aprendizaje, de formación y de resolución de conflictos que tienen que ver al siglo XX y no al siglo XXI. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro programa? Tiene que ver que el programa de comunidades de práctica, este año sacamos como un lema a la calle que se llama pensar juntos, pensar juntas en tiempos de inteligencia artificial. El desafío en este momento tiene que ver con la capacidad de los sujetos para pensar juntos, pensar juntas, incluso las preguntas, incluso los docentes para pensar juntos, pensar juntas las preguntas que hay que hacerle a la inteligencia artificial. El programa de comunidades de práctica lo que activa es la capacidad de los grupos y de las personas para pensar juntos, pensar juntas, construir juntos soluciones a través de procesos de construcción colectiva de conocimiento, en cualquier ámbito, en cualquier temática, en cualquier campo. Esas eran las tres frases, las tres cosas que quería comentar en el poco tiempo que nos quedaba. El tráiler es lo que vamos a poner ahora con una propuesta inmediata porque no nos va a dar tiempo de más. Nosotros tenemos una propuesta de hacer un taller de 3 horas para gestores de formación que quieran profundizar en la identificación de oportunidades de formación como comunidades de práctica en su entorno. Vamos a hacerlo, lo vamos a lanzar, y lo que ahora vamos a avanzar es simplemente algunas pequeñas pinceladas que tienen que ver con ese taller, que es lo que queríamos hacer, cómo identificar oportunidades de comunidades de práctica en el entorno laboral para favorecer procesos de formación, de construcción de conocimiento que tienen
otra lógica, entre comillas, lo de otra lógica. Entonces, voy a poner 2, 3, 4 transparencias que nos permita, si aprendo a manejar esto cómo iba. Ahora. Bueno, aquí teníamos, para intentar explicar algo sobre el ecosistema de aprendizaje, que esto nos llevara a entender el final de esto, que es qué puede hacer un gestor, que es la pregunta final. No le vamos a dar muchas vueltas, pero todos estos elementos participan en un proceso de aprendizaje y de formación significativa. No participa solo el IAP, el docente, el gestor de formación y los alumnos. Hay muchos más elementos. Y dependiendo cómo se organicen esos elementos, tenemos un aprendizaje anecdótico o un aprendizaje, una formación transformadora. Si realmente queremos un aprendizaje anecdótico, estamos hablando de una formación que ayuda a regenerar el sustrato institucional, que tiene impacto directo a la práctica, que es procesual, que se basa en necesidades reales, que pone en valor los saberes de las personas que participan en el grupo, no solamente del docente, que aumenta la inteligencia colectiva, que favorece la iniciativa y la autoorganización, que genera contenidos útiles para la organización, que aumenta los niveles acorta la distancia entre actores que intervienen en un mismo proceso, es decir, aumenta la comunicación y la coordinación. Cuando el ecosistema está activo alrededor de una acción formativa y están dándose esas leyes que decimos del funcionamiento, estamos haciendo una formación transformadora o de carácter regenerador. Cuando no funcionan todos los actores, cuando se ha quedado fuera alguno de los actores, estamos haciendo una formación anecdótica, que no es negativa, que es fundamental, que es importante, pero que es puntual, no es procesual, no pone en valor los saberes de las personas participantes, sino solo la del docente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí podríamos seguir, ¿vale? Conectado en red, decíamos otra cosa. No vamos a seguir esto, lo vamos a hacer rápido, porque tenemos poco tiempo. ¿Qué son las comunidades de práctica según esto? Las comunidades de práctica son un instrumento de la estrategia de formación de aprendizaje del IAP con un objetivo transformador. Es un instrumento de esa estrategia que busca esa regeneración del sustrato institucional y activar procesos de ecosistema alrededor del conocimiento a través de las comunidades de práctica. Pero al mismo tiempo son una herramienta administrativa del Instituto Andaluz de Administración Pública para el reconocimiento de la inteligencia colectiva y la colaboración a partir del cumplimiento de determinados requisitos. Si se cumplen determinados requisitos, tenemos una herramienta administrativa con cada comunidad de práctica que se abra en cualquier sitio de la Junta de Andalucía. Y una propuesta metodológica consistente en un ciclo y en unas herramientas diseñadas por el programa de la colaboración expandida para optimizar la inteligencia colectiva. Es decir, una comunidad de práctica es al mismo tiempo un instrumento de una estrategia, es una herramienta administrativa y es una propuesta metodológica. Vale, centrándonos ya en cómo en este momento recogemos actividades formativas, y aquí es donde era el núcleo de la intervención que queríamos tener con personas con ese rol de gestores de formación. En este momento, aproximadamente, cualquier persona lo que hace es, enfocada al ánfora, recoger necesidades formativas, volcarlas en el ánfora, esperar la aprobación, buscar docente, diseñar y organizar el curso, hacer la convocatoria, seleccionar alumnos, acción formativa, etcétera, etcétera, etcétera. Evaluación y certificación. Lo vamos a ver con un ejemplo para intentar entender cuál es la diferencia que nos empuja hacia eso que llamamos ecosistema y hacia ese modelo de comunidades de práctica, ese modelo transformador. Hemos tenido hace poco, hace relativamente poco, una banda formativa desde Almería de personas de los centros de protección de menores de la provincia de Almería. La demanda formativa de técnicos de esos centros, 20 y tantos centros de protección de menores de la provincia de Almería, la demanda formativa que aparecía a través del ánfora era la celebración de un curso de prácticas restaurativas en los centros de protección de menores. Quien no conozca la terminología, las prácticas restaurativas es una metodología de trabajo con niños basado en la restauración
de la plenitud del niño. Esto viene de Europa, de los países escandinavos, bueno, un montón de historias. En España, en los centros de protección de menores, solo en alguno de carácter piloto se está probando esa metodología de prácticas restaurativas. ¿Qué hace en la delegación de Almería? Hay interés por aplicar estas prácticas restaurativas, le solicitamos al IAP un curso de prácticas restaurativas. El IAP se piensa si tiene presupuestos, mira cuándo puede hacerlo, mira si es una prioridad y después de todo el proceso, pues a lo mejor a los 7 o 8 meses puede que se dé el curso de prácticas restaurativas con un docente y con un grupo de alumnos. ¿Cuál fue la vía que seguimos según este procedimiento de comunidades de práctica? Cuando vimos la necesidad, nos juntamos con las personas que habían solicitado el curso. Identificamos que era una necesidad compartida por 40 o 50 personas y que dentro de esas 40 o 50 personas había unas 20 y tantas que ya estaban respondiendo con prácticas restaurativas en sus centros, sin saberlo y con muchas dudas. Y dijimos, vale, aquí en vez de un curso hay una comunidad de práctica. ¿Por qué? Porque hay una necesidad compartida, un problema que le quema entre las manos a la gente. Le quema, eso es importante, no es un problema anecdótico, le quema entre las manos. En otro caso podría ser, tienen que aplicar una ley o están empezando a aplicar una ley y tienen más preguntas que respuestas, o tienen preguntas y respuestas dispersas en toda Andalucía sobre la aplicación de esa ley. Bueno, hay una necesidad compartida que quema entre las manos. 1. 2. Hay personas con saberes en el entorno de aplicación de esto. Personas con conocimientos que hay que poner en valor. Nos decía una vez una chica de una comunidad de práctica donde estaban médicos, enfermeros y administrativos para hacer un tema de procedimientos y algoritmos de salud laboral. Y se habían mezclado todos los que tenían que ver con el tema. En vez de llamar a alguien, montaron la comunidad para construir soluciones. Nos decía una vez la chica administrativo, llevo 20 y tantos años en la administración. Nunca me había preguntado, y soy yo quien hace estos procedimientos, ni los médicos ni las enfermeras. Por primera vez encuentro un espacio, no solo de visibilidad, sino donde se le da sentido útil al conocimiento de 20 años en la administración. Bueno, pues encontramos la posibilidad de poner en valor los conocimientos que ya existen. Necesidad, grupo, valor, poner en valor esos conocimientos y un jefe que respalda y una dirección general que dice, ok, nos parece bien que empecéis a explorar esta posibilidad. Y se crea una comunidad de práctica para elaborar en un plazo de 6 meses, las comunidades pueden tener el plazo que quieran, ¿vale? Desde 3 meses en adelante, para elaborar un manual de buenas prácticas prácticas restaurativas en centros de protección de menores. Lo que iba a hacer un docente explicándoselo y viniendo de Barcelona a un grupo de alumnos, lo hace el propio grupo de alumnos construyendo e identificando todo el proceso de las prácticas restaurativas. ¿Qué hacemos? El equipo de la colaboración expandida, nos sentamos a lo largo de todo el proceso, de manera artesanal, decimos 100% hecha a mano, 100% colaborativo hecha a mano, nos sentamos con el grupo durante todo el proceso para que ese grupo vaya siguiendo el ciclo de lo que es un proceso de construcción colectiva de conocimiento y sostenimiento de la motivación del grupo. Y que el grupo pueda llegar a su final. Le vamos dando herramientas. Tenemos, para quien le interese este tema, una caja de herramientas. Hay un blog que se llama La Colaboración Expandida. En ese blog hay una caja de herramientas con una matriz. Si usted se encuentra al inicio de un proceso de construcción de conocimiento, tiene estas 5 herramientas que puede manejar. Si usted, bueno, así sucesivamente. Creo que se ve ahí bien la diferencia entre el rol del gestor de formación ante una situación de una demanda así, a si lo que queremos es reconducir o reorientar hacia comunidades de práctica algo. Se identifica la necesidad, se ve la necesidad y entonces lo que se hace en vez de derivarla hacia Ánfora para la definición de un curso, se contacta con el IAP, con el programa de la colaboración expandida, para que a partir de ese momento se pueda acompañar el proceso de generación de la comunidad de práctica. Eso es, en resumen, un poco
el funcionamiento con un ejemplo. Tendríamos más ejemplos, ¿vale? No sé si alguno de vosotras, pues tenemos hasta 120 ejemplos de 120 comunidades de práctica. No sé si conocéis el programa Carpe Dies, alguno de la comunidad de práctica. Carpe Dies, yo creo que con ejemplos se ve mejor que de otra manera. Carpe Dies es compañeros y compañeras, informáticos, informáticas, archiveros, archiveras y algún administrativo, gestor y gestores de contenidos, que de pronto identifican el vacío que hay en toda la Junta de Andalucía para trasladar archivos analógicos a archivos digitales. El vacío de metodologías comunes, de protocolos, de procedimientos, etc. Y deciden unirse para crear este protocolo, este procedimiento, ¿vale? Hay un problema común, hay una necesidad y un grupo que tiene conocimientos, que dice, ¿para qué vamos a montar un curso? En principio surgió la idea de hacer un curso para que el IAP nos ponga a alguien que nos enseñe a hacer esto, pero de pronto el propio grupo dice, pero si tenemos esta posibilidad, existe un respaldo de superiores jerárquicos, en vez de montar el curso, se desarrolla algo que, como decíamos antes, regenera el sustrato de la organización, porque lo que hace es activar procesos de comunicación, puesta en valor de conocimiento, inteligencia colectiva, etcétera, que no solo, entonces, tienen como resultado unos contenidos, sino la fortaleza de espacios de coordinación, etcétera. Ya digo que hay 100 y pico. Resumiendo, las comunidades de práctica, los requisitos para identificar que existe una comunidad de práctica es la identificación de esa necesidad laboral, suele ser una necesidad de coordinación, de unificación de criterios, de desarrollo de una herramienta informática compartida. Por poner otro ejemplo, hubo en Justicia Juvenil un grupo de personas, educadores sociales, hasta un juez, secretario judicial, psicólogos, que vieron que necesitaban una herramienta informática que les permitiera a todos volcar datos ahí, a todas las disciplinas implicadas, y recoger datos de ahí, que no la tenían. Crearon una comunidad de práctica para hacer esa herramienta informática. Bueno, esa necesidad, la iniciativa de personas con un superior jerárquico o de un superior jerárquico que respalde la iniciativa, personas con saberes y conocimientos, el respaldo del superior y contactar con el IAP, el contacto con el IAP para que se pueda activar el proceso de elaboración y presentación de un producto. Yo creo que casi vamos cerrando. Este mapa lo podéis encontrar en el blog La Colaboración Expandida, es el mapa de las comunidades de práctica de la Junta de Andalucía. Tenemos 120, podéis ver ahí, continente sur del empleo, países unidos de las políticas sociales, país de la cultura, país tal. Tenemos un archipiélago colaboradora, que son de temáticas transversales. Pues ahí en ese archipiélago hay una comunidad de práctica que formaron jefas de presupuestos de las 13 consejerías para elaborar unos indicadores comunes del presupuesto. Además, el nombre que le pusieron a la comunidad de práctica es muy indicativo, que eran jefes de presupuesto que no querían tontear, se llamaron como nombre de la comunidad de práctica pragmática. Ellos tenían claro que querían hacer eso y que no querían perder tiempo en el camino. Bueno, en ese archipiélago colaboradora hay algunas que son transversales a la Junta de Andalucía y aquí están las de medio ambiente, en fin, podéis mirar todo esto en el blog. Se han creado 120 en todas las consejerías de todas las temáticas, han participado 1.200 personas, actualmente hay 10 comunidades activas y 7 en proceso de creación y hay otras 15 comunidades que finalizaron, las que se sigue apoyando en sus procesos de trabajo en red. Cuando empezamos el programa le pusimos de nombre En Comunidad, porque la idea era vamos a crear comunidades de práctica. Al poco tiempo nos dimos cuenta que eso quedaba insuficiente y le pusimos como nombre La Colaboración Expandida, porque la idea es extender modelos y herramientas de colaboración y de coordinación y de construcción colectiva de conocimiento a través de toda la Junta de Andalucía, aunque no sean comunidades de práctica. De manera que en este momento estamos apoyando procesos de coordinación de equipos o unidades que dicen no queremos crear una comunidad de práctica, pero queremos que nos ayudéis a trabajar en red.
tenemos un déficit de trabajo en red y queremos que nos ayudéis a eso, ¿no? En concreto, en este momento estamos trabajando con los centros de participación activa de personas mayores, que son tantos centros en toda Andalucía, y quieren mejorar ese funcionamiento de trabajo en red. Vale. Yo creo que muchos ya lo sabéis, pero cuando nosotros le planteamos en el IAP, queremos hacer esto en las comunidades de práctica, queremos que sea un modelo de acción formativa más allá del contenido que trabajen y con este formato de trabajo, cuando planteamos eso, nosotros mismos nos entraba la duda, bueno, en el fondo le estamos pidiendo a la gente que trabaje más, le estamos pidiendo a la gente que solucione problemas de coordinación que hay en su espacio, en su unidad, en su servicio, y además que generen contenidos en vez de recibirlos como se reciben los cursos. Es un cambio de lógica, un cambio cultural, y dijimos, ¿esto será posible? Y entonces, lo que nos dimos cuenta estudiando la situación era que la tendencia natural del ser humano, incluso del ser humano funcionaria, es a colaborar si se dan las condiciones para la colaboración. La gente colabora si se dan las condiciones, y las condiciones tienen que ver fundamentalmente con la confianza. Y diseñamos lo que llamamos un campo social e institucional de confianza, que tiene fundamentalmente 3 patas. Una sería el reconocimiento. Si estamos diciéndole a la gente que entrar en una comunidad de práctica y producir contenidos con compañeros, pensar juntos y producir contenidos útiles para la organización es algo significativo y que además es poderoso porque significa resultados de la inteligencia colectiva aplicables en tu trabajo, en el fondo le estamos diciendo que sus contenidos pueden ser tan útiles o más útiles que los que reciban en cualquier otro curso del IAP. Luego tenemos que asimilar esos espacios de inteligencia colectiva y esa capacidad para producir contenidos para la organización a actividad formativa. Y creamos un marco de reconocimiento en el que se le certifica con 80 horas a la persona que participa, y a la persona que dinamiza la comunidad de práctica se le dan otro tipo de ventajas, bueno, entre ellas que pasa a ser docente con unas horas del IAP en vez de certificarle como alumno, etcétera, ¿no? Además de ese reconocimiento hay otro reconocimiento que nos parece tan interesante como ese, por lo que estamos viendo que está sucediendo en las comunidades de práctica, que es que si efectivamente se crea un espacio de inteligencia colectiva aplicado a un tema determinado que no existía antes en la organización, ese espacio de inteligencia colectiva, sobre el tema que sea, sobre el funcionamiento de los centros de personas mayores, prácticas restaurativas, tenemos que reconocer ese espacio como un espacio diferencial, nuevo y especializado, referente para el diseño de futuras acciones formativas en esa materia dentro del Instituto Andaluz de Administración Pública. Entonces tenemos esa interlocución que ha permitido que determinadas comunidades de práctica han llegado hasta aquí y han dicho, a partir de aquí necesitamos un experto. Y se diseña una actividad formativa donde esas comunidades de práctica deciden, con nosotros, con nosotras, con la autorización de la dirección del IAP, qué experto puede venir y para un entorno mayor de la comunidad de práctica. Es otra vía para identificar necesidades. Otra pata de ese campo de confianza es lo que llamamos la formación, el asesoramiento y la metodología, que estarían unidas. Hemos diseñado un itinerario metodológico para que la gente sepa desde el principio hasta el final cómo son esos procesos para producir contenidos, para producir conocimiento y cómo sostener un grupo, etcétera. Hay un ciclo de las comunidades de práctica, lo podéis ver en la página web. Y la última pata de la confianza es la visibilidad. Decíamos cuántas veces no nos han invitado a muchos de nosotros a participar en actividades, en grupos de trabajo en la Junta de Andalucía, bien para hacer una normativa o para lo que sea, y cuando se ha terminado el grupo de trabajo se presenta o se guarda en un cajón la normativa, la ley o lo que se haya hecho y se invisibiliza a las personas. Pues dijimos, bueno, la clave de la comunidad de prácticas es que es un espacio para hacer visible a personas con mucho conocimiento, pero que están en los márgenes de la visibilidad de la organización. Y diseñamos un sistema que permita dar esa visibilidad, que pasa porque la comunidad de práctica lo conectamos con su ecosistema, con su entorno, y montamos jornadas, seminarios, talleres, es decir, lo que sea necesario en cada caso para que la comunidad de práctica, para que las personas de comunidad de práctica puedan ser visibles.
Cerramos con esta. Decíamos, ¿cuál es el rol del gestor entonces ante todo esto? Reconocer e identificar oportunidades de comunidades de práctica donde en mi entorno hay iniciativas o veo problemas, necesidades que tienen que ver, casi todos los sitios hay problemas de coordinación, pero te tienen que dar varios elementos, problemas de coordinación, de unificación de criterios, de desarrollo de herramientas informáticas, de buenas prácticas. Suele ser una necesidad que afecta a un grupo que tiene conocimiento y buenas prácticas sobre el tema y podemos encontrar el apoyo de un responsable para solucionar este tema. Cuando, y esta es otra diferencia importante respecto al proceso del ánfora, en cualquier momento del año, no hay que esperar a ánfora para identificar una necesidad abordable por una comunidad de práctica. En cualquier momento del año, si nos llega una necesidad o la identificamos, contactáis con nosotros y ya lo hacemos. ¿Para qué? Para que comience un proceso de formación, acompañamiento y asesoramiento por parte del equipo del programa. A partir de que contactaréis con nosotros, con Elisa y conmigo, nosotros empezaríamos ese proceso que ya decías que es muy artesanal, muy de pequeños talleres con las personas que van a montar la comunidad hasta que consigamos que la comunidad empiece a activarse. Este es un poco el funcionamiento del programa, así rápidamente. Ahí está la página web donde podéis encontrar los productos, el blog y el contacto con nosotros. Como decía, vamos a montar un pequeño taller para personas que estén interesadas como gestores para ayudarles en taller a identificar esas oportunidades o esas posibilidades de comunidades de práctica. ¿Vale? No sé si tenéis alguna pregunta ahora que está llegando todo el mundo. Pues ya está. Muchas gracias.